Hola, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los ríos más importantes del mundo, no solo en cuanto a su extensión, sino también a su relevancia en el contexto local. Seleccioné 15 ríos y vamos a hacer una breve descripción de ellos, comenzando por el número 15, que es el río Danubio, que se ubica en Europa. Este río tiene su importancia debido a que pasa por varias de las capitales europeas, principalmente esta es la ciudad de Viena, en Austria, pero también pasa por otras capitales como Bratislava, Budapest y pasa por varios países como Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Serbia y desemboca en el Mar Negro. El siguiente río es el río Ganges. Este río tiene su importancia en India, por un lado por el aspecto religioso debido a que es considerado parte de la divinidad del origen de la cultura de India, debido a que se cree que quien se baña en sus aguas aquí en la ciudad de Benares, que es una ciudad religiosa, pues quien se baña en sus aguas limpia sus pecados. Pero también tiene su importancia debido a que toda esta cuenca del río Ganges, que después se une al río Brahmaputra, toda esta zona es una zona sumamente poblada debido a que son tierras muy fértiles que permiten los cultivos y a raíz de eso viven millones de personas, cientos de millones de personas y desemboca en una forma de delta aquí cerca de la ciudad de Calcuta en Bangladesh. También tiene sus ramificaciones. Calcuta está en India y Bangladesh está en esta zona. Y en las crecidas de este río pues provoca inundaciones que favorecen los cultivos del arroz. El siguiente río también está cerca de esta zona, que es el río Indo. De ahí el nombre que se le dio a esta región del mundo, que se llamaba India, por el río, que en su idioma original tiene otro nombre, que es Bharat, pero en Occidente se le conoce como India. Y cuando se dividió la colonia de la India en varios países, el río Indo quedó casi en su totalidad en lo que es Pakistán. Este río nace en el Himalaya y también aquí se puede apreciar toda esta zona verde. Estos son los cultivos que riega este río y está rodeado por un desierto. Entonces, si no existiera este río, pues toda esta zona sería sumamente árida. Un caso similar a lo que sucede con el río Tigris y el río Éufrates. Este río es importante debido a que en esta zona se dio origen a la civilización de Mesopotamia, que Mesopotamia viene a significar entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Está en lo que actualmente se conoce como Irak y es un río muy importante para la historia de la humanidad. Aquí se dice que se dio origen a la agricultura. En toda esta zona, pues, si no existiera ese río, pues sería un desierto. Pasamos al siguiente, que es el río Volga, que se ubica en la Rusia europea y que gran parte de su trayecto pues es utilizado por los rusos para generar electricidad, aparte de regar los campos, y también sirve para la navegación. Es el río más largo de Europa. El siguiente es el río Níger. El río Níger, aquí vemos que pasa por la capital del país que se llama Níger, que es Niamey. Este río pasa por la zona de transición entre el desierto del Sahara y la zona tropical.
Entonces vemos que pasa por el país que se llama Malí, tiene su origen acá en Senegal, no, en Guinea y una parte de Senegal, y desemboca en Nigeria, en una de las zonas más pobladas del mundo, y vemos que también desemboca en un delta en el océano Atlántico. Ya mismo en África pasamos a otro río relevante que es el río Congo. Este, más que por su longitud, es por la cantidad de agua que lleva. Podemos medir aquí el ancho del río. El ancho del río nos daría aquí cercano a los 5 kilómetros, 4.9 kilómetros. Es un río sumamente ancho debido a la cantidad de agua que drena, debido a que se ubica en la zona tropical, en lo que es la selva del Congo. Toda esta zona selvática es muy importante, y toda esta agua pues drena por este río hacia el océano Atlántico. Pasamos hacia el continente asiático, en la región de Indochina, con el río Mekong. Este río nace en lo que es China, cerca del Himalaya, y pasa por la ciudad de Laos y Camboya y llega hasta Vietnam, desemboca en Vietnam. Este río tiene una particularidad, que en esta zona se da un fenómeno que se conoce como el monzón, que son lluvias torrenciales. Cuando llega el monzón, el volumen de este río es muy grande y llega a esta zona de Camboya que se llama Phnom Penh, en la capital, y cerca de aquí está este lago que se llama Tonle Sap. Este lago pues normalmente tiene este tamaño y drena hacia el río, pero cuando el río es muy grande, lleva muchísima agua, se revierte el curso de las aguas y el agua drena hacia esta zona, que se inunda, aumentando el tamaño del lago a más del doble. Al igual que en toda esta zona del delta, pues esas lluvias de monzón causan muchas inundaciones. Podría parecer un problema, pero en este caso es aprovechado para cultivar el arroz, por lo cual se le ve como algo benéfico. Pasamos al siguiente, que es el río Paraná, que se ubica en América, en la zona de Brasil, Paraguay y Argentina. De hecho, se ubica cerca, en ese río se ubican las cataratas de Iguazú, y la fuerza de este río pues es aprovechada por Brasil y Paraguay para generar electricidad. Aquí construyeron una presa que surte de electricidad a ambos países. Este río llega hasta la zona de Buenos Aires, en Argentina, y desemboca en lo que se le conoce como el Río de la Plata. Aquí desemboca. Pasamos a otro río muy importante para la historia de la humanidad, que es el río Huangho, que muchos lo conocen como el río amarillo, debido a los sedimentos que carga. Aquí podemos ver el río, no se ve de color azul, se ve un color entre amarillo y café. Eso es porque lleva muchos sedimentos, mucha tierra. Esos sedimentos, cuando se desborda el río, pues provocan eh, aparte de que se inunda, esos sedimentos fertilizan los campos, de manera que esta zona es muy rica en cuanto a los cultivos, principalmente del arroz y del trigo. Y este río desemboca en el mar Amarillo, en el norte de China, y en toda esta región viven millones de personas. Y el mar Amarillo pues también adquiere su nombre y color debido
a este río. Pasamos a Rusia. Aquí vamos a hacer una mención importante a lo que es el lago Baikal, que es el lago más profundo del mundo, pero también uno de los lagos con el agua más limpia y cristalina del mundo. De este lago surge el río Yenisei, que al igual que varios ríos de Rusia, pues fluye hacia el océano Ártico, es decir, hacia Siberia, la parte norte de Siberia. Pero esta región, pues la mayor parte del año está congelada. De manera que cuando en esta zona empieza el descongelamiento de las aguas, el río crece, pero en la parte norte todavía el río no se descongela y eso causa que todas esas llanuras pues se inunden. Aquí también tenemos el río Obi, el río Irtish, todos ríos importantes de Rusia. Pasamos al número 4, que es un río de los Estados Unidos, que es el río Mississippi. Este río también es sumamente relevante ya que es indispensable para las zonas de cultivo de Estados Unidos y tiene muchos afluentes. El más importante es el río Missouri, que surge acá de las montañas rocallosas. Cuando este río pues crece debido al descongelamiento de las aguas, pues también puede llegar a causar inundaciones. Y también aquí podemos ver un fenómeno que se le conoce como los meandros, que son estas curvas, estas vueltas que da el río. Pero uno puede pensar que el río siempre pasa por el mismo lugar, pero cada que crece puede llevar a que el río cambie de curso, como en esta zona. Aquí se ve que por aquí pasaba el río, pero en una crecida a corto camino, y pues se puede hablar que es un río muy vivo, que no mantiene su cauce exactamente en el mismo lugar. Pasamos al río número 3, el río Yangtze, que se ubica en China, en toda la zona central de China, y también es sustento para millones de personas. Nace cerca del Himalaya y desemboca cerca de Shanghái. Y la particularidad de este río es que aquí los chinos construyeron la presa más grande del mundo, que es la presa de las tres gargantas. Pasamos ya al número 2, que es el río Nilo, uno de los más famosos y que también es muy importante en la historia. Este río nace en lo que es los grandes lagos del centro de África, el lago Victoria, el lago Alberto, y fluye hacia el norte por Sudán hasta que llega a Egipto. Este río dio origen a la civilización de Egipto. Aquí se construyó una presa pensando que podían controlar las aguas, las crecidas del agua del río Nilo, pero resulta que con cada inundación pues el río dejaba sedimentos que fertilizaban, y ahora sin esa agua, sin esos sedimentos, pues hubo un problema de fertilidad. Aquí podemos ver que toda la gente de Egipto, la mayoría vive cerca del río Nilo y también desemboca en un delta. Pasamos al número 1, el río Amazonas, que contrario al río Nilo, pues en esta zona casi no viven muchas personas debido a que es una selva. Aquí podemos ver donde en una zona donde confluye Colombia, Perú y Brasil. Este río nace en los Andes, en Perú, y fluye hacia el Océano Atlántico, y que también aquí podemos ver que es un río muy ancho. De hecho, vamos a intentar medir el ancho. Vamos a ver que mide, aquí dice mide 15 kilómetros de ancho, lo cual es muy grande la amplitud de este río. Y bueno, hasta aquí la información. Gracias por escucharme.